Señor continúe bendiciéndonos y bueno, siempre es un placer que nos podamos congregar en la casa del Señor. Bien decía David, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que estamos agradecidos a Dios por traernos a este lugar. Así que bienvenidos hermanos y bienvenidas a las visitas también. El Señor añada bendición a cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Juan. Y ya ha sido leída como introducción esta lectura de Juan capítulo 11, los versículos que el hermano ha leído al 1 al 16. Pero hay continuidad en la lectura. Yo no voy a hacerla, pero sí quiero que tengamos claro una cosa, es cómo termina esta lectura. Cómo es que la gloria de Dios se mostró a través de este acontecimiento que nos narra allí el Evangelio de Juan. La gloria de Dios, esa gloria que acabamos de cantar diciendo gloria en lo alto. Sí, pero es que la gloria de Dios también comienza entre nosotros. Y es interesante que esa gloria de Dios comienza con una situación a veces adversa, a veces muy difícil, como la que acabamos de leer aquí. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Y dice, es para la gloria del Señor. El sufrimiento, la angustia de dos hermanas que han enviado a buscar a Jesús y que se quedan en esa tensión, básicamente, digamos, de esperar y ese amor, miran el camino, tienen a alguien a la expectativa a ver si Jesús viene, pero por otro lado están viendo cada vez más el lecho donde está su hermano enfermo y cada vez lo ven más consumido y más debilitado. Ese es un estado muy angustioso, donde algunos podrían decir, pero es que estamos clamando al Señor y el Señor no responde. El Señor no oye. Me deja estar en mi propia angustia y en mi propia necesidad. ¿Qué clase de Dios es este? Pues hermanos, en ese capítulo encontramos parte, digamos, de esa tensión y cómo, digamos, el Señor, que aparentemente retarda, digamos, las peticiones, los encargos, finalmente llega para saciar y saciar mucho más allá de la expectativa que se tenía. Porque las dos hermanas solamente que querían que Lázaro sanara, pero por la muerte de Lázaro y el retardo de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Muchos creyeron en él. ¿No le parece eso maravilloso? Muy bien, vamos a orar. Eso era la introducción al texto, pero vamos a orar. Soberano eres tú, Señor, Dios de dioses y Señor de señores. A ti, Padre, que te ha placido el visitarnos y hacernos partícipes, Señor, de la gloria divina. Te damos gracias porque es teniéndote a ti, Señor, como el Maestro, como el que nos enseña, el que nos lleva paso a paso. Te damos gracias, Señor, porque haces de nuestra vida una vida que exalta, Señor, tu nombre. En medio de un mundo complicado y difícil, tenemos esperanza cierta, justa y verdadera, pues tú eres nuestro Señor y tenemos tal confianza. Rogamos, Dios, tu bendición sobre cada uno de nosotros en esta mañana.
Y permite que la palabra tuya, que es viva, que es eficaz, lleve, Señor, fortaleza y lleve también, oh Dios Santo, el deseo de glorificar el nombre tuyo en nuestras propias vidas, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como dije, no voy a leer todo ese texto, pero sí voy a hacer referencia básicamente a la división de ese capítulo. Como miramos en la porción que fue leída, pudiésemos decir que los versos 1 al 16 nos hablan de una preparación para algo que viene. ¿Y qué es lo que encontramos en esa primera parte? Pues nos dice que hay un hombre que está enfermo, que entre otras cosas no era una enfermedad que se podía curar con un agua tibia, porque las hermanas estaban viendo cada vez más que Lázaro estaba más enfermo y más complicado y más debilitado estaba. Y es en ese momento cuando ellas envían por Jesús. Pero ¿qué nos dice el texto? El mensajero llegó. Jesús recibió el mensaje y decide quedarse 2 días más. Siempre nos hacemos preguntar, ¿por qué se demoró Jesús? ¿Por qué a veces el Señor también se demora en contestar nuestros ruegos? Pues Jesús sabía muy bien que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Sin embargo, ¿qué nos dice el texto? Se murió y lo enterraron. Y las hermanas se quedaron esperando a Jesús y viendo que su hermano se moría. ¿Qué cree usted que es lo que se levantó en el corazón de estas muchachas? ¿Cierto? Posiblemente también lo que se levanta muchas veces en el corazón de cada uno de nosotros, viendo y diciendo, Señor, pero estoy haciendo lo que tú me dices, estoy, Señor, obedeciendo lo que tú me mandas, pero ¿por qué es que no me da, Señor, lo que te pido? Amados hermanos, nunca nosotros como criaturas podemos darle órdenes al Creador para que responda como nosotros queremos. Porque si eso hiciera Dios, lo que hace es halagar nuestro egoísmo en particular. Y el egoísmo tuyo y mío, el Señor los mata. Porque el Señor hace en el momento que Él quiere. Y hace mucho más allá de lo que le pedimos. Así que Jesús se queda un tiempo más allí. Y después es que le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro está enfermo. Y los apóstoles, sabedores de la situación, de lo que es un enfermo, que cuando toma el caldito se puede recuperar, dice, Señor, si él duerme, pues ya sanará. Y Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto y vamos allá. Y para los discípulos eso es vamos allá, es que, ¿qué significa ese vamos allá? Y le dicen a Jesús, pues los judíos procuraban matarte, y no era una vez, sino por 3 veces tomaron decisión de matarle. Y Jesús en realidad estaba refugiado allá donde estaba, porque lo querían. Estaba allí. Vamos allá. Y uno de estos muchachos, discípulos de Jesús, le dice a los otros, vamos también nosotros. Pues si el maestro muere, nosotros morimos con él. Tremenda decisión de este muchacho. Un desafío tremendo. Muy bien, encontramos la otra porción del texto, donde vamos a estar centrándonos en esta prédica, es la llegada de Jesús
versos 17 al 37. Estamos hablando de llegar a Betania. Número 3, el milagro mismo de lo que ocurre allí, versos 38 al 44. Y la última parte, versos 45 al 57, resultados del milagro. Lo que ocurre en realidad en todo ese capítulo, todo lo que pasa. Muy bien. Dice el verso, bueno, antes de entrar allá, dice Marta, cuando yo estoy leyendo el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé también ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo daré. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Tremendo esto. Este recibimiento de Marta para dirigirse al Señor. No le dice, Maestro, qué bueno que finalmente has llegado, sino que le empieza haciendo como esa aseveración. Si hubieses estado aquí, si hubieses venido en el tiempo, porque tuviste el tiempo para venir, mi hermano no habría muerto. Dicen los estudiosos de la Escritura que la distancia que hay de Betania al lugar donde estaba Jesús, por allá cerca al Jordán, era camino de un día. De tal manera que el que enviaron llegó a Jesús para darle el recado. Pero es muy posible, por lo que dice Jesús, que mientras el que iba a llevar el mensaje llegaba a Jesús, Lázaro había muerto. Y Jesús se retarda 2 días más. Y un día más que tienen de camino para llegar a Betania, tiene 4. Ya Lázaro estaba bastante muerto. No era que se había desmayado, era que estaba muerto. Y Marta dice como un reproche, aunque algunos dicen que no es un reproche, yo lo veo en verdad como un reproche. Si hubieras venido. Muchas veces es también lo que ocurre con tu oración y mi oración. No sabemos esperar. Queremos que el Señor venga de una vez. El mensaje que le dan es muy sutil. Observe que no dicen Lázaro está enfermo, sino que lo que dicen es al que amas está enfermo. Si usted estuviera lejos de un ser querido y le dicen está enfermo el que amas, está enfermo tu padre, está enfermo tu madre, ¿qué es lo que hace usted? Pues deja todo lo que está haciendo y se pone en camino para llegar lo más rápido que pueda. Jesús se retarda. ¿Por qué se retarda Jesús? La Biblia no nos lo dice. Déjenme pensar un poco sobre el porqué de este retardo. Pienso
que él quería asegurarse de que los que estaban alrededor y los de esa comarca supieran que en realidad Lázaro estaba muerto y que no era que se había desvanecido, estaba muerto. Por otro lado, Jesús estaba amenazado por los judíos, de tal manera que quería tomar el tiempo necesario para orar, para poder dirigirse donde lo llamaban y tener la certeza y la seguridad de que podría hacer el recorrido. Cuando los discípulos le dicen, más los judíos procuraban apedrearte hace poco, dice el verso 8. Jesús hace una respuesta un poco enigmática, verso 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no ve la luz. El día judío, el día para Jesús, ¿era de cuántas horas? Las 12 horas solares. El día tiene 12 horas. Para usted y para mí, ¿cuántas horas tiene el día? 24, que nosotros contamos de otra manera. ¿Sí? Ellos contaban desde que el sol nace hasta que el sol se oculta, 12 horas. ¿Pero qué significa eso? Bueno, la verdad es que cuando usted camina de día, ve perfectamente dónde va a poder ir bien y anda seguro. Lo que está diciendo Jesús es que su tiempo en realidad todavía es un tiempo donde se puede mover y puede trabajar. Y que es su día, no es la noche. Es el tiempo donde él se puede mover. Puede ir con libertad donde él quiere, porque el Padre lo guardará y lo protegerá. De tal manera que podía ir tranquilo. Y así es como Jesús va. Pero cuando va llegando, le dicen a Marta, el Señor viene. ¿Y qué hace esta mujer? Pues sale presurosa, sale corriendo. Y la verdad es que Jesús no ha alcanzado a entrar a la comarca cuando se encuentra. Y le dice estas palabras, si hubieras estado aquí, el Señor, mi hermano, no me habría muerto. ¿Qué le dice Jesús a Marta para consolarla? Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta dice, pues maestro, ya eso yo lo sé. Él resucitará el día posterior. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere quitar? No es solamente, digamos, el concepto de que Él resucitará el día postrero. El concepto que usted y yo tenemos. Vamos a resucitar. Pero Marta se está encontrando allí con un asunto, y es que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. De una manera clara y muy diáfana, es la primera vez que Jesús se lo está diciendo a alguien. Yo soy la resurrección, yo soy el que puedo provocar la resurrección en el momento, digamos, deseado y para quien lo necesita. Y le pregunta a ella, ¿tú crees esto? ¿Y qué dice la mujer? Sí, sí lo creo. Y no termina de decir bien, sí lo creo, cuando sale otra vez presurosa. Y esta vez se dirige a casa, dice el verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Este es el corazón de este mensaje. Pero observen que va a María para decirle esto.
¿Cómo se lo dice? En secreto. Pero luego los que estaban allí no eran amigos. No estaban allí, era para consolar a estas dos hermanas por la muerte de su hermano. Pero lo dice en secreto. Porque a lo mejor muchos, quizás, de los judíos que estaban allí, como más tarde vemos, estaban allí para ver qué ocurría y si Jesús se presentaba. Lo dice en secreto, para evitar, digamos, un alboroto en casa o algo así. Está cerca. ¿Y qué es lo que le dice? El maestro está aquí y te llama. A Jesús lo llaman maestro. Él es maestro. Maestro porque sabe dar la enseñanza. La Escritura dice, hablaba por parábolas. De esa manera era claro a los que entendían las parábolas y confundía a los que no entendían las parábolas. Pero es que Jesús no solamente es el maestro que enseña, el maestro didáctico. Jesús también es el maestro de presencia. Su forma de ser, su estilo de vida, la forma como mira, cómo se conduce, está enseñando en todo momento, digamos, de cómo es esa relación que Él tiene con Dios el Padre, el Maestro. Usted y yo hemos tenido maestros, y son maestros que seguramente marcaron tu vida, así como también mis maestros han marcado mi vida. Yo puedo recordar y hacer memoria de mis maestros, pero no es el caso de esta mañana. Pero sí quiero aludir a dos de mis maestros. Uno era todavía vive, un holandés llamado Theo Donner, maestro de historia y de clase de Biblia. Y él nos enseñaba con tranquilidad, con mucho aplomo, con mucha madurez, diciéndonos, la historia nos va a contar hechos verídicos. Por lo tanto, jóvenes, cuando citen la historia, estén convencidos de que ese acontecimiento ocurrió, de que ese acontecimiento influyó y trabajó y despertó algo en la vida de alguien en ese tiempo. Un hombre joven, pero muy maduro en el conocimiento del Señor. El otro era uno de nacionalidad norteamericana, Ramón Hanley, profesor de Biblia, que siempre nos hacía leer, leer, leer y releer. Y después nos preguntaba, ¿y qué es lo que leyeron? ¿Qué es lo que dice Juan 11? Y había que hacerle una pequeña resumen de lo que decía Juan 11. Y de pronto decía, pero ¿has visto el detalle que hay en esta parte? ¿Has visto cómo ese retardo que él tuvo resultó en algo provechoso y glorioso, no solo para Lázaro y las hermanas, sino también para el conglomerado que estaba? Algunas cosas se le pasan a uno. Y él como maestro decía, fíjese en las pequeñas cosas, en los detalles. Son maestros que lo marcan a uno en la vida. Y estoy seguro que en la vida suya también ha ocurrido el maestro. Ese reconocimiento del Señor, porque es que el maestro siempre es un personaje clave
en toda la reforma, en todo hecho, digamos, que te eleva, siempre hay un maestro que te acompaña, un maestro que te inspira a ti y a mí. ¿Y qué le dice? Aparte de el maestro, la Biblia señala muchos aspectos de la vida de Jesús como maestro. Es en Lucas, capítulo 5, el verso 5, que dice Jesús, vamos a leerlo para que mi mente no me... Lucas 5, 5. El verso 5, es lo que dice. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Es un maestro que sabe lo que dice. Y es un maestro que sabe que lo que dice tiene un feliz hallazgo para el que oye esa palabra. ¿Puede imaginar usted avesados pescadores que conocen el reflejo del agua, conocen cómo se mueve la marea del banco de peces? No hayan pescado nada. Y llega uno y les dice: es en la red. Y el otro le dice: pues lo que me dice la experiencia es que no hay peces, porque yo he pescado toda la noche y no hay nada. Pero la voy a echar en tu nombre. ¿Cuál fue el resultado? ¿Para quién fue el resultado? Para Pedro y los que estaban con él. Así es, mis hermanos, cuando el maestro nos habla a nosotros, el resultado de esa enseñanza es para nosotros, nos nutre. En el caso de Lucas 5, pues animó el ánimo, cansado de toda una noche de pescar, y también eso que significaba que tenían pescado para vender y había platica para comprar las otras cosas. Había salud. También es en el capítulo 8, el nuevo Evangelio de Lucas, 8, el verso 24. Dice aquí, capítulo 8, 24. Si usted lo encuentra, primero que yo lea. Lucas 8, 24. Ya lo tengo. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Maestro, el maestro que da seguridad, que hace pasar una situación de temblores, de sufrimientos y de angustia. No vamos a ser enterrados en la tierra, sino que el agua va a ser nuestra sepultura y nuestro barquito va a ser la caja mortuoria. Pero despiertan al maestro. Y el maestro solamente tiene que reprender los vientos y se hace la bonanza. El maestro nos da tranquilidad, da madurez en nuestras emociones, no nos hace estar desesperados,
sabemos que cuando Él da la palabra, eso viene, digamos, el sosiego que necesitamos. Mismo capítulo 8, el verso 45 de Lucas. No sé por qué lo digo. 8:45. ¿Qué dice? Dice el texto. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Vaya pregunta. ¿Alguna vez ha estado usted metido en una multitud? ¿Sabe lo que eso significa? Te tocan, te aprietan. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos podían tener la razón. Estamos en medio de una multitud. Pero Jesús, ¿por qué lo decía? Porque había sentido que cuando le tocaron, algo divino había salido de él. Y esto tengo que resaltarlo aquí. El Maestro es el que con su palabra, con su presencia, produce en nosotros, digamos, ese toque. No quería usar la palabra, pero me salió ese toque especial de que usted siente que está frente a una persona que le gratifica, una persona que le hace sentir la plenitud y la tranquilidad y el sosiego en todo su ser. Jesús, el Maestro. Ahora, no solamente es el Maestro, pero ¿qué pasa con ese Maestro? María dice: está aquí. El que mandamos a buscar finalmente está aquí. ¿Y eso qué implicaciones tiene el hecho de estar aquí? Él ha llegado. Está aquí. Cuando alguien espera algo y finalmente lo que espera, aunque se demore un poco, pero le llega, ¿cuál es el resultado de esa presencia? Se cambia el llanto, se cambia la tristeza. El Maestro está aquí. ¿No es acaso la presencia de Él aquí la que había hecho tantas cosas? Cuando hubo un muerto por allá, lo resucitó. Cuando hubo hambre por allí, multiplicó los panes. El Maestro está aquí. Y si el Maestro está aquí, debe darnos esa seguridad de que no estamos solos, que estamos en medio de la presencia de alguien que nos acompaña, de alguien que nos guía, de alguien que está aquí para hacernos sentir su influencia y su perseverancia en nosotros. El Maestro está aquí. ¿Y qué es lo que despertará en todos nosotros? Pues lo que Él suele despertar. Primero es seguridad. Estoy seguro que Dios me ama. Estoy seguro que Dios me oye. Estoy seguro que Él ve por mí. El Maestro está aquí. Finalmente ha llegado. La esperanza que teníamos en que viniera, ahora ha llegado, está aquí. Y esa presencia nos sacia. Esa presencia de Él nos fortalece
y nos anima. La presencia del Maestro cambia todo. Toda inquietud que había, todo malestar que había, se torna en una tranquilidad y una seguridad sin igual. No olvidemos eso. El Maestro que te habla está aquí. Pero el mensaje sigue. Ahí no termina. ¿Cómo termina este mensaje? El Maestro está aquí. Pero ¿qué hace el Maestro estando aquí? Te llama. Te llama. Ese mensaje primeramente fue para María. ¿Qué es lo que hace María? También se va rápido. No le importa lo que están allí consoladores. Y lo que piensan los judíos cuando ella se levanta rápido es va al sepulcro a llorar allá. Y le siguen. Pero da el lado de Jesús. Y es en esa compañía de Jesús donde siente el alivio, la paz y el sosiego que Él puede dar. Cuando un ser querido parte, hace falta. Pero cuando un ser querido se va y sabemos para dónde se va, no nos intranquilizamos. Tenemos fortaleza y confianza. ¿Qué le dice Jesús a María cuando ella llega donde Él? También le dice lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermana no habría muerto. Qué cosa tan especial en esa seguridad que si el Maestro está presente, nada malo ocurre. Jesús hace una pregunta diciendo dónde está, aparte de que había llorado y se había impresionado por todo esto. Y se levantaron algunos comentarios diciendo, y el que sanó al ciego la otra vez no podía también impedir la muerte de Lázaro. O sea, preguntas. Jesús pregunta: ¿dónde le pusieron? Dijeron: Maestro, allá está. Y Jesús hace algo extraño. Dice: quiten la piedra. ¿Qué es lo que dice una de las hermanas? Maestro, no. Maestro, no. ¿Por qué no? Porque hace 4 días está muerto. Ya ha entrado en descomposición. Ya expele olores que no son agradables. Pero estando Lázaro bien muerto. Acordémonos que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Y qué hace? Llama al que estaba muerto. Él había dicho: voy para despertarlo. Porque para Jesús eso es la muerte. Voy a despertarlo. No importa si es un muerto de 4 días, o si es un muerto de 4 siglos, o de 10 siglos, de los años que quiera, el tiempo que haya pasado, a la voz del Señor, los muertos se levantarán. Y Él llama a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Lázaro sale. Está allí, lo ven todos. Y lo siguen viendo todos, porque después el capítulo 12 nos va a decir, hablando un poco de eso,
Y va a decirnos también que los judíos querían también matar a Lázaro, capítulo 12, verso 10, porque Lázaro estaba vivo. Decían, si no hacemos algo, la gente va a salir creyendo en él. Cosa tan tremenda. Hay que impedir que la gente crea. ¿Cuál es el afán de impedir que la gente crea? Para que podamos mantener, digamos, nuestro estatus, podamos hacernos sacerdotes, para que podamos ser la nación y tengamos todas las comodidades que tengamos. Por eso hay que impedir que la gente se convierta. Yo le digo a usted también, usted y yo estamos muy cómodos en este lugar, sabrositos. ¿Qué pasa si empezamos a predicar a viva voz y la gente a convertirse? Que nos vamos a incomodar, porque va a haber gente de pie, porque las bancas no alcanzan. Sí, vamos a estar incómodos. Nuestra tranquilidad y que ya nos conocemos todos y sabemos quién es fulano y sultano, pero llegan más, van a traslocar nuestro orden. Impidámoslo. ¿Cómo lo impide usted? ¿Y cómo lo impido yo? ¿Sabe cómo? Siendo despreocupados, olvidándonos que el que está sin Cristo está muerto y está perdido. Y lo queremos dejar allá, bien muerto, para que no nos incomode. Pero Jesús viene y por su palabra llama a los que están muertos para que vivan. Y eso es lo que hace. Y eso es lo que el resto de este texto nos va diciendo, que los judíos que habían estado ahí consolando creyeron también en él. Y que la gente estaba creyendo. Y hay una preocupación en los sacerdotes y en los fariseos. Si los dejamos así, la gente seguirá creyendo. Y vendrán los romanos y destruirán este lugar. Y dice el verso 50, ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo. No lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Tenemos que impedirlo, porque si no la nación va a perecer. Bueno, si usted tiene la oportunidad de que hay 10 personas con usted y puede salvar a 9 y tiene que dejar perecer a una, ¿qué haces? ¿Lo salvas a los 10 o dejas morir a los 10? El dicho es, pudiéramos decir, es lo que hacen muchas veces todos los que están en poder, hacen eso. Y Dios toma esas palabras que dice el sumo sacerdote, no porque él estuviera consciente de todo eso, pero Dios lo toma como una profecía. Y es interesante que el texto bíblico dice cómo era el sumo sacerdote, profetizó. Lo hace profeta de eso. ¿Qué es? Porque ese Jesús que se retardó, pero ese Jesús que llega como un maestro y convence, es el mismo Jesús que necesita usted y yo hoy. Porque, ¿qué es lo que dice el verso 52? No solamente por la nación. Entonces, ¿por quién? Sino también para congregar en uno. ¿A quiénes? A los hijos de Dios que están dispersos. Mire usted,
cuando usted y yo platicamos el Evangelio, cuando usted y yo nos sentamos con alguien con tranquilidad como maestros para enseñarles. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que ese hijo y hija de Dios que está embolatado, que está disperso, pero que necesita donde congregarse y tener a un pastor, tener a un maestro como Jesús que le cubriera. Este evento de la muerte de Jesús termina con el año o los años de popularidad de Jesús y lo confrontan finalmente con el fin de su camino. Observa que capítulo 12 dice 6 días después, Pascua, viene todo esto, lo que quiere decir que todo el evento Lázaro ocurrió unos pocos días antes de la Pascua. Y lo que ocurre en esa tercer Pascua es que Jesús es llevado a la cruz. ¿Sabe por qué los temores de llegar? De llegar antes y se retardó. Porque necesitaba llegar en el tiempo que Dios tiene establecido para hacer lo que Él quiere. Quiere Dios fortalecerte a ti y a mí. Y quiera Dios animarte a ti y a mí para que percibamos esa presencia de Él que es real, está aquí hoy, el que cambia tu vida, el que da vida a los muertos, el que reúne para sí mismo a un pueblo que se llama el pueblo redimido. Sigamos clamando a Jesús, pero también esperemos en las grandes cosas y los grandes resultados que Jesús trae. El Señor nos bendiga.